Hola, muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos a este día miércoles, 7:30 de la noche. Estamos en Facebook Live y estamos en este momento de oración y estudio bíblico. A todos los que se conectan ahora, un saludo especial, un abrazo desde aquí, desde nuestra casa en Coral Springs, para toda la iglesia Amazing Grace y para todos los demás hermanos de la iglesia en todo lugar donde vean esto hoy o lo vean en diferido. Hoy tenemos un tema. Continuando con la serie que el Señor ha puesto en nuestro corazón acerca de los atributos de Dios, porque eso es prácticamente lo que hemos estado haciendo en estas últimas semanas, hablando acerca del amor de Dios, acerca de la fidelidad de Dios, acerca del Dios de pactos, el Dios que nos cuida, que nos salva, que nos sana. Y hoy vamos a hablar de un Dios que nos protege, Amén. un Dios protector. Tenemos un Dios protector. Y Mimi va a hablarnos ahora, como hacer una introducción acerca de lo que significa ese Dios que nos quiere proteger y ese Dios que quiere colocar en nuestras vidas En lugar seguro. límites. Nos quiere colocar como rodearnos con su manto protector. Decirnos, todo esto lo puedes disfrutar y yo voy a estar aquí alrededor tuyo como cuidándote, protegiéndote. Yo coloco o establezco límites para tu vida, pero límites que no son para hacerte sentir oprimido o esclavizado, sino límites para sentirte amado y protegido. Amén. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida. Vane, qué rico verte conectada. Márgara, Dorita y a todos aquellos que después también lo ven. Quiero que sepan que para nosotros es un honor y un privilegio saber que el Señor ha puesto en su corazón el querer como el hacer de conectarse y recibir lo que el Señor nos está dando a través de estos miércoles. Y es exactamente como él tituló esta serie, que es Orando con sabiduría y revelación. ¿Cómo podemos trascender nuestra oración de nuestras simples necesidades a un conocimiento amplio, profundo y maravilloso al Dios con el que nos estamos relacionando a través de la oración? La oración son más que nuestras palabras. La oración es ese vínculo perfecto de nuestra relación. No porque nosotros la hagamos perfecta, sino que a través de su misericordia, a través de la unción de su Espíritu, de esa compañía continua y perfecta de su Espíritu Santo, nuestra relación con Dios es perfecta. No necesitamos oraciones perfectas, necesitamos entender la perfección de aquel a quien estamos orando. Y eso es lo que hemos juntos ahondado en la palabra, que tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos un Dios que salva, tenemos un Dios que se complace en extendernos su gracia sin merecerla, tenemos un Dios que hace milagros, pero el milagro más grande que Él quiere que entendamos es el milagro de la vida y de la verdadera vida, la vida a través de su amado Hijo, esa vida que trasciende el tiempo cronos y nos permite vivir desde ya en la eternidad, que nos permite ser conscientes que aquí estamos por lo que ven nuestros ojos naturales, pero en nuestro espíritu nuestra realidad es más preciosa. En nuestro espíritu estamos sentados juntamente a la diestra del Señor, al lado de nuestro hermano y nuestro Salvador Jesucristo, donde el dolor, la amargura, todo aquello que nos oprime no tiene cabida. Y uno de los puntos que hoy el Señor trajo a nuestro corazón para compartirles es acerca de nuestro Dios protector. No solamente de aquel que vemos a través del Salmo 91, de aquel que nos cubre con sus alas y hace que la pestilencia no nos coja, ni que nos haga daño el enemigo. Va mucho más allá. El Salmo 91 es el fruto de la esencia de la protección de Dios. Y vamos a orar para poder ahondar en este tema con la unción del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por esta noche de miércoles, Dios, en la que nos disponemos a escucharte, Señor, a escucharte a través de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que es ese canal de revelación con la unción de tu Espíritu para entenderla, Señor,
para entenderle y que a través de lo que hoy escuchen nuestros oídos seamos liberados, Señor, de todo aquello que nos oprime, de todo aquello que nos inquieta, y en nosotros se ha desatado ese poder, Señor, ese poder dínamos del que habla tu palabra, Señor, que dinamice nuestra fe, Señor, que la levante, Señor, que la lleve a otro nivel, Señor. Esa palabra poderosa, Señor Dios mío, que rompe, Dios, con la religiosidad y con el temor, Dios mío, de acercarnos como buscando, como el perrito, Señor, las migajas que caen de la mesa, sino que hoy en la palabra podamos ser conscientes de la grandeza del Dios que tenemos, que cuida de nosotros, que no simplemente nos formó y nos tiró ahí en un mundo cruel, sino que Él mismo ha puesto el norte, el sur, el oriente y el occidente como señales, Señor, de dirección, no de opresión, Señor, sino de dirección. Que tu palabra y tu espíritu es esa brújula que nos llevan a puerto seguro en un mar, Señor, que a veces arrecia con la tormenta, Dios. Yo te alabo y te bendigo por esta noche, porque es tu cita, Señor. Es este tu tiempo, no el de nosotros. Úsanos, Señor, como canal tuyo de bendición, porque hemos escuchado tu palabra, la hemos creído y por eso tenemos la autoridad para compartirla. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Entonces, cuando estaba yo preparando el tema del Dios protector, el Señor me llevó a Génesis. Y quiero citar la palabra en Génesis 2, en el versículo 7. Y dice así: luego el Señor Dios formó al hombre, no es el versículo 7, es el versículo 15 del capítulo 2. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén. Pero, cuando hay un pero tenemos que parar, porque el pero trae una advertencia, el pero trae algo en negrilla, el pero trae un momento en que nuestros oídos deben ser aún más atentos a lo que el Señor está diciendo. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Este es el Dios que nos protege, aquel que nos abrió los ojos a que seamos guardados del mal. Cuando el Señor hace toda su creación, el Señor no tira a Adán, porque esto es antes de hacer a Eva, y le dice: a ver, mijito, defiéndase, hasta aquí voy yo, como a veces como uno le dice a los hijos, ok, ahora sí, siga para adelante, nade, usted puede. No, el Señor no hizo eso. El Señor mismo le dijo a Adán, y yo te quiero decir algo, hombre, Dios te ha dado la autoridad, porque se lo enseñó directamente Dios al hombre, a establecer límites. Esa es la autoridad que el Señor le ha dado al hombre, la capacidad de establecer límites, porque los límites tienen que ver con la protección. Cuando uno compra un terreno, para uno poder decir esto me pertenece, tiene que limitarlo. De hecho, cuando uno lo lleva al catastro o lo pone para que esté en las escrituras, dice: al norte colinda con la hacienda de no sé quiéncito, al sur tiene 10 metros que van para el río, al oriente tiene tanto, y lo limita con esos puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Y de hecho, la estructura geográfica del Edén está marcada por esos límites. Esos límites son los límites que el Señor puso para que nos desarrolláramos de manera libre. Acá dice la palabra de Dios: podrás comer, dice acá, puedes comer libremente. El 4 de julio celebrábamos la libertad, pero la libertad sin dependencia es un suicidio. La libertad sin dependencia. ¿Y qué quiere decir dependencia? Dependencia de aquel que conoce los riesgos y puede poner los límites claros.
Por eso los papitos estamos en la primera etapa de nuestros hijos, en la etapa del no. No toques, no vayas, no corras. ¿Por qué? ¿Porque queremos estorbar la vida y el crecimiento de nuestros hijos? No, porque los queremos proteger. Y hablamos de que nos acercamos en oración a un Dios que es papá. Y de las primeras cosas que uno que hace cuando es padre es poner límites. La protección de Dios tiene una relación directa y clara con los límites. Pero Dios no es un Dios prohibitivo. Dios es un Dios protector. Dios te quiere guardar del mal. El Señor fue explícito con Adán cuando le dijo, si haces esto, morirás. Y nuestra tendencia por nuestra naturaleza adámica, sin redención, es a escoger lo malo. Los límites tienen que ver con el privilegio que tenemos en el Señor de escoger siempre lo bueno, porque sabemos qué consecuencias trae lo malo. Y ese límite de Dios es un límite de protección. Y en un versículo antes, en los 2 primeros versículos del capítulo 2 de Génesis, hay un límite que Dios no se puso a sí mismo, pero lo explicó para que nosotros lo tuviéramos. Y es un límite absolutamente necesario, y es el límite del descanso. Mira lo que dice en el capítulo 2, en el versículo, desde el 1 se los voy a leer, dice así. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el 7º día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el 7º día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra. Si el Señor descansó, hay un límite para trabajar porque es necesario el descanso. El descanso es un límite espiritual que trae protección a la humanidad. El descanso para la tierra, el Señor dice que la tierra debería descansar cada 50 años. El año del descanso de la tierra. Y así será fructífera. Que el hombre debe trabajar 6 días y el 7º descansar. Hay un día, el día del jubileo, que es el año del jubileo, que creo que también es a los 50 años, cuando el pueblo judío, aquellos que tienen a sus hermanos, les han prestado dinero, los han hecho presos de una deuda, están en la obligación de liberarlos. ¿Para qué? ¿Para volverse a endeudar? No, para traer descanso que los haga libres del yugo de opresión. Entonces, con esto en tu mente, quiero que empecemos a preguntarle a Dios cómo nos podemos acercar, cómo podemos entender este regalo precioso del Dios protector, que me quiere proteger en 3 líneas. Proteger de Satanás, porque Satanás está como león rugiente buscando cómo devorarte. Te quiere proteger del sistema del mundo, del sistema y la cultura del mundo. Porque el mundo es el que te dice, trabaja más, si quieres tener éxito, dame más, tú puedes, una más, 5 horas más, part-time, re-time, requete contra time. Eso te dice el mundo te dice, el que, ¿cómo es? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Hay tantos dichos para motivarte a trabajar, porque el mundo quiere mantenerte activo, porque el mundo quiere mantenerte distraído de descansar en el Señor. Y también el Señor quiere protegerte de ti mismo. La palabra de Dios dice, confía en el Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y no te fíes en tu propia inteligencia. ¿Cuál es tu propia inteligencia? Tus propios planes, tus propios deseos, tu propia manera de hacer las cosas. Entonces, si tú te estás acercando a Dios como tu protector, con un plan que tú le quieres imponer a Dios, tú no vas a disfrutar de la protección de Dios, porque la primera protección de Dios que vamos a tener es su palabra, su voz dirigiéndonos a hacer el plan, no a traerle un plan al Señor.
Y dos, que ese plan se pueda desarrollar en la protección de Dios, porque tú estás descansando. ¿Cuál es la enfermedad que tiene la humanidad en este momento? No es el coronavirus. El coronavirus, yo creo que se va a ir en el nombre de Jesús. Pero hay una enfermedad que azota a la humanidad y se llama estrés. Estrés. Los niños se estresan, las mujeres se estresan, los hombres se estresan. Hasta los animalitos se estresan. Todo se estresa. ¿Por qué? Porque se nos olvida que nuestra vida puede depender de aquel que nos protege, como aquellos polluelos que debajo de una tormenta no buscan el árbol, sino las alas de la mamita pollito que los puede resguardar. Fíjate que tú hablabas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros pensamos que Adán conocía el bien, porque si él tenía una relación con Dios, el Señor se paseaba junto con él en el jardín. Adán conoció el bien, lo que no sabía todavía era del mal. Y el Señor, como dices tú, estaba protegiéndolos, ¿sí? Haciendo que simplemente siguieran inocentes, como los teólogos han llamado esa edad, de la edad de la inocencia, que no supieran la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, simplemente disfrutaran la presencia de Dios con ellos. Sin embargo, cuando el tentador viene y les hace caer en cuenta que hay la posibilidad de que sus ojos se abran y se den cuenta de algo que ellos todavía no habían notado, es cuando viene esa desobediencia original que hace que el hombre conozca el mal y la diferencia entre el bien y el mal. Y tan pronto conoce esa diferencia entre el bien y el mal, el Señor empieza a indagar, a preguntar, ¿pero qué has hecho? ¿Quién te enseñó eso? ¿Dónde estabas metido? Y lo que hace Adán y Eva desde ese instante ya es la primera reacción ante el conocimiento del bien y del mal, es alejarse de Dios. Digamos entonces que la caída a raíz de esa desobediencia original trae lejanía, alejamiento, todo lo opuesto de lo que el Señor deseaba para su creación. Nos ama y quería tener cercanía, quería tener una relación de intimidad, conocimiento pleno, perfecto. Y lo que hace es separación. Y al separarnos, perdemos la protección, perdemos la cobertura. Esa gloria que estaba sobre Adán y Eva se pierde. Y ahora se pierde esa cobertura y Adán se siente, ¿qué? Desnudo. Y eso aparece allí en el capítulo del Génesis cuando ellos pecan. Cuando se esconden dice que se cubrieron, ¿no? Que se cubrieron con hojas de higuera. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaba desnudo. Antes no se había dado cuenta de esa situación, pero ahora se da cuenta que hay algo que ha perdido. Yo pienso que es algo que le hace falta y es esa cobertura, esa protección de Dios que antes disfrutaba. Y el Señor le dice, no va a ser así que vas a lograr esa cobertura ahora que ya la embarraste, por decirlo así, sino que yo soy. Siempre el Señor se encarga de hacerle ver al hombre de que Él es el que suple. Amén. Aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de nuestra desobediencia, de nuestra caída, Él suple la restitución. Él suple la redención. ¿Estás desnudo? Muy bien, pero entonces no va a ser con esas hojas de higuera, va a ser con pieles de animales que yo me conseguí aquí en Edén. Y está prefigurando un sacrificio de sangre que sería el sacrificio único, maravilloso, increíble que hace Cristo al derramar su sangre y con esa sangre no solamente cubrirnos, sino limpiarnos de ese pecado que había caído sobre toda la humanidad. El Señor dice, no serán tus propias fuerzas, como el Señor, como Adán estaba tratando de hacer, sino será con las fuerzas de Dios. Amén. Ya has perdido esa intimidad, has perdido esa capacidad que tenías de caminar y de moverte en libertad conmigo, y la única manera de recuperarla no va a ser con hojas de higuera, no va a ser con tus esfuerzos, no va a ser con tu capacidad intelectual, no va a ser con el adelanto tecnológico, como muchos nos hacen ver hoy en día en esta época del humanismo
de la ciencia, de la tecnología, el hombre lo va a lograr. El sistema, la cultura, los avances del conocimiento humano, no son suficientes. Siempre necesitaremos la intervención divina. Y la intervención divina no se hace para destruirnos, porque si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho desde el principio. El deseo de Dios era, al intervenir, era mostrarnos cuánto nos ama, y es tan grande su amor que quiere es sacarnos de esta situación, redimir lo que nosotros dañamos, y segundo, hacerlo porque nosotros somos incapaces de rehacerlo, de componerlo. Jamás el hombre en su propia capacidad y en su propia sabiduría, así avancemos durante los próximos siglos y podamos colonizar Marte y colonizar el sistema solar y quizás otras galaxias, seguiría faltándonos la capacidad de tener esa perfección delante de nuestro Creador. Y Él lo hace a través de el Hijo. Dios Hijo se hace hombre, se hace carne, habita entre nosotros y nos muestra cuál es la voluntad de Dios, que es, como tú dices, de protegernos, amén, de volvernos a llevar a depender de Él, a intimar con Él, a la distancia del abrazo, porque si antes estamos alejados, no hay esa capacidad de intimar con Él. Pero ahora que en Cristo y en su sacrificio único y suficiente disponemos o disfrutamos más bien de esa unidad con Dios a través de Cristo, estamos disfrutando del abrazo de papá. De la protección. Porque eso es lo que tú y yo queremos para con nuestros hijos. El ser humano, el hombre creado por Adán, tiene en su ADN esa paternidad heredada del Creador. Cuando tenemos nuestros hijos es solamente cuando nos damos cuenta de ese sentimiento que está en nuestro ADN, de ese instinto maternal del que hablamos, instinto paternal, que el niño lo quieres cuidar, que el niño lo quieres proteger, que el niño lo quieres alimentar, que quieres que él sea una mejor persona, que él aprenda las cosas buenas y que no aprenda de lo malo, o por lo menos que lo malo lo deseche y tome lo bueno, que es la herencia de nuestros abuelos Adán y Eva. Y tomando el ejemplo de los niños, cuando son niños es fácil llegar a su corazón y que ellos entiendan que cuando le estamos poniendo límites, cuando le estamos diciendo, mi amor, no toques el enchufe porque te puede pasar corriente, mi amor, no te acerques a la estufa porque te puedes quemar, mi amor, no saltes de la cama de esa manera porque te puedes partir una patica, es fácil que entiendan que es por amor. Pero no entiendo en qué momento de la adolescencia ese oído se les tapona. Y todo lo que uno les diga no significa amor, sino amenaza. Porque entendemos que ya los papás no somos protectores, sino prohibitivos. Que el no de lo que le decimos no se puede, no es por guardarlos, sino porque les queremos hacer la vida imposible. Como que ese chip de la rebeldía. De la rebeldía, pero es muy triste que ese chip de la rebeldía de la adolescencia persista por toda la vida. Por eso en algún momento, ojalá más temprano que tarde, nos encontremos con aquel que cubre la desnudez. Porque el exponernos a nuestra propia autoprotección, como lo hizo Adán, al tratar de ponerse sus hojitas de higuera, nos lleva a vernos a nosotros mismos desnudos. Y la desnudez genera vergüenza. Y la vergüenza no genera verdadero arrepentimiento. La vergüenza no genera transformación. La vergüenza se traduce en culpabilidad. Empezamos a culpar, los hijos en la adolescencia empiezan a culpar a sus papás de todo. Es que mi mamá no me amó, es que mi papá no me atendió, es que éramos tan pobres, es que mi vecino tenía la marihuana y me la dio a probar, es que todos son culpables.
es que yo no conocía de Dios, es que si Dios existía, ¿por qué permitió que yo naciera en este hogar disfuncional? Es que. Eso es la falta de la autojustificación, que es una reacción normal a la culpabilidad, es lo que me demuestra que te sientes desnudo. Y esa desnudez solo la puede cubrir Cristo. Y es por eso, mi querido hermano, que en nuestro corazón debe haber una oración permanente al Señor como Padre. Si es danos sabiduría, Señor, para que mis hijos desde temprana edad yo los pueda llevar a ti. Que ellos puedan conocerte desde niños para que no adolezcan. Porque la adolescencia es un proceso de dolor. De dolor porque van a ser expuestos a su desnudez sexual. De dolor porque van a ser expuestos a su desnudez en la parte financiera. Porque todavía no pueden autoabastecerse y van a sentirse frustrados. Entonces, si no tienen para lo que quieren ya, se van a meter a vender droga, se van a meter a hacer cualquier cosa con tal de tener dinero. ¿Por qué? Porque no tienen el concepto de que Dios los protege. Y una de las cosas con las que Dios nos ha enseñado su protección está expuesta en Eclesiastés. En Eclesiastés dice la palabra de Dios, ¿es Eclesiastés qué, mi amor? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para reír y hay un tiempo. Entonces, si tu hijo llora, déjalo llorar. Si en tu casa hay escasez, no le disfraces la escasez a tu hijo tratando de quedarte tú con hambre por saciar la necesidad de tu hijo. Tus hijos tienen que entender que la vida no es fácil, que el dinero no se consigue en el árbol y que todo lo que nos cuesta es porque Dios también nos da la posibilidad de poder trabajar. Y a través del trabajo también hay una protección de nuestras finanzas. A través de nuestros ahorros, cuando el Señor nos da esa capacidad, Él viene con su protección para los momentos difíciles. Y aun cuando no hay provisión para los hechos inesperados, la protección de Dios está sobre nosotros. Si de algo teníamos gratitud el domingo al estar en esta nación, es ver cómo Dios ha provisto a través de esta nación las necesidades no solo de mi familia, sino de las familias enteras. Veía hoy todas las ayudas que el gobierno tiene que empezar a generar para ayudar a esas personas que quedaron sin sus apartamentos. Y no eran gente que vivía en cambuches, son apartamentos de millones de dólares, de vidas muy cómodas vividas durante toda la vida y que en un momento se cayeron. Si estas personas no entienden que así como Dios protegió la vida y les permitió vivir para ver un nuevo amanecer, la angustia de sus posesiones los pueden llevar a morir de estrés. Porque la protección no es un techo, la protección no es esta ropa. Una señora escribía y le decía a mi esposo, quiero hacer una prédica sobre esto. Me quedé sin nada, pero eso no importa. Lo perdí todo, pero eso no importa. Mi querido hermano, ¿tú alguna vez te has puesto a pensar si serías capaz de decir, lo perdí todo, pero eso no importa? Y me acuerdan de las palabras de Pablo. Dice que fue pasado por las más duras pruebas y desde la cárcel escribió las más bellas palabras. Para mí, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Estoy contento en todo y por todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa fortaleza que recibimos de Cristo no la podemos disfrutar si no entendemos que es Dios quien nos protege. Mientras que tú no entiendas, vas a permitir que aquel marido abusador que te pega, que fuma droga, que hace vicio, que no es un buen ejemplo para tu familia, siga siendo tu compañero, cuando lo que necesita es la mano del Señor. Cuando tú no entiendes que el Señor es tu protector, tú vas a permitir que el yugo opresor de tu jefe,
que te insulta, que te menosprecia y que te abusa, siga abusando de ti. Mientras que no entiendas que el Señor es tu protector y le pone límites a tu vida, tú le vas a permitir a este sistema que se llama mundo que determine en tu vida qué es lo importante. Un cuerpo lindo, unos senos parados, una cuenta bancaria llena y un montón de fotos en Instagram que hagan que otros vean que tú eres feliz. Hasta que tú no entiendas que Dios es tu protector y cómo tu protector le pone límites a tu vida en los que te va a permitir ser plenamente feliz y desarrollarte como mujer, como hombre, como esposo, como amigo, como padre y como ser humano, tú no has entendido que es tu Dios protector. Tal vez tengas abierta tu Biblia en el Salmo 91 empolvado todo el tiempo y la repitas como loro, pero no has entendido cuál es la protección de Dios. La protección de Dios te tiene que llevar a depender de Dios. Amén. Y fíjate que parte de las bendiciones que el Señor nos ha prometido y que le prometió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se traducen en eso, en protección. Amén. Porque cuando un papá quiere suplirte, cuando un papá quiere cuidarte de tus enemigos, cuando un papá quiere que la tierra donde estás produzca alimento, eso es protección. Quiere alimentarte, quiere nutrirte, quiere suplirte. Y ustedes, para que en la casa lean en el libro de Génesis, está narrado el encuentro de Abraham con Dios. Cuando Dios busca de entre toda la gente de la tierra, en su soberanía, a este individuo de Ur de Caldea, le dice en Génesis 12, lo pueden ir leyendo, 12, 13, 14, 15. Allí el Señor le muestra a Abraham lo que va a ser su descendencia, lo que va a ser sus bendiciones. Y le dijo, vete de tu tierra, en el capítulo 12 de Génesis, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Fíjate que cuando uno está unido al Señor, recibe bendición y es de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí más adelante en el capítulo 13 le dice, haré, Génesis 13, 16, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podría contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Y yo te lo comentaba ayer porque yo no había como que aterrizado bien esa palabra, aunque la hemos leído tantas veces, porque uno lo ve acá y dice, ay, qué chévere Abraham. Que el Señor le dice, te daré descendencia como polvo de la tierra, y mira la tierra lo ancho y lo largo porque te la daré. Pero, ¿cuál es la descendencia de Abraham? Entonces uno diría, bueno, pues el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, todos los que tienen el apellido judío, el apellido Jacobson, Mordecai, etcétera, etcétera. Entonces uno quiere hacerse entonces judío, como muchos hoy, que como se sienten desprotegidos, como se sienten que le faltan la bendición, entonces dice, yo me hago judío, porque ahí debe ser la bendición. Esa gente es rica, esa gente es próspera, esa gente le va bien. Pero si nosotros estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que la bendición de Abraham es una promesa que el Señor hace no solamente para Israel, sino que Él dice que te la daré a tu descendencia. Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento nos encontramos que la descendencia de Abraham se llama Jesucristo, en el cual nosotros hemos confiado. Luego la bendición de Abraham llega hasta nosotros por medio de la fe en Jesucristo. Tú que me estás viendo, y si crees en Cristo, te haces creyente en Jesucristo, la fe en Cristo te hace descendencia de Abraham. Y por tanto, la descendencia de Abraham, dice acá en Génesis 15, después de estas cosas, 15:1. La palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo,
no temas, Abraham, yo soy un ¿qué? Un escudo para ti. ¿Qué quiere decir escudo? Protección. Tu recompensa será muy grande. Dice, yo te protegeré y tu recompensa será. Yo te protegeré. Yo seré tu escudo. Ese hace parte de esas promesas que Abraham recibe de bendición, de protección. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere ser su escudo alrededor de él. Y en Romanos, Pablo nos dice que ahora la descendencia de Abraham ha llegado hasta nosotros por medio de Cristo y que todos los que creemos en Cristo nos convertimos en descendencia de Abraham. Luego nosotros recibimos el escudo protector de Dios al creer en Cristo. Él es tu escudo protector, porque el Señor honró la promesa que le hizo a Abraham hace 4000 años. Y qué tremendo que no es la promesa que le hizo a Moisés. Para todos los judaizantes que nos están viendo o que lo verán en algún momento, así les moleste o les duela, lo que viene hasta nosotros no es el pacto de Moisés, es la promesa de Abraham. Amén. A las naciones, a los que creen en Cristo. Nosotros somos esa descendencia y por lo tanto somos herederos de la protección, de la provisión, del cuidado de papá. Papá paternal. Nosotros tenemos en nuestro ADN esa paternidad. Y qué mejor que conectarnos con la fuente verdadera de paternidad. Cuando el papá y la mamá se unen a Cristo, pueden recibir sabiduría. Amén. Pueden recibir sabiduría para que expresen paternidad con sabiduría de Dios, paternidad con amor de Dios, paternidad que sabe decir no en los momentos en que hay que decir no, sí en los momentos en que hay que decir sí, como decías tú, mijito, no meta el dedo en el enchufe porque se va a electrocutar. Papito, no salga, como decía Rafael Pombo, muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero los niños no hacen caso y de todas maneras salen, Orondo se va. Y lo que resulta es peligro, enfermedad o muerte por no haber escuchado la sabiduría de papá y mamá. Amén. Que es no para prohibirte, no es que, oye, papá, cómo cansa, como decías tú. No es prohibición, es protección. Amén. Quiero compartirles una palabra que está en Job. Job tiene como dos estados en su vida. El primario, que es el Job religioso, aquel que había sido instruido en la tradición, aquel que había aprendido el deber ser según otro. Dice que Job, voy a leerlo para no pecar, de pronto decir algo que no está correcto. Dice así en Job: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Aquí cuando habla de intachable, habla de la conducta, habla del comportamiento. Pero mi querido hermano, nosotros somos más que la conducta. Nosotros somos más que el comportamiento. Nosotros tenemos algo en nuestro interior, que es nuestro espíritu. Y el Señor quiere, como le enseñó a Job, que nuestra conducta sea afectada por nuestro espíritu. No que nuestra conducta afecte nuestro espíritu. Porque no lo va a hacer. La conducta tal vez te lleva a vivir una doble vida. Me porto bien para estar bien con los que me ven, pero solo yo sé las luchas que tengo en mi interior. Solo yo sé cómo está mi corazón. Por eso Dios no vino a cambiarle la conducta a nadie. Dios vino a cambiarle el corazón. Porque cuando tu corazón cambia, tu conducta es transformada. Pero mientras que tu corazón no se ha transformado, tu conducta no va a ser transformada. Va a ser amoldada. Amoldada a la visión de tu iglesia. Amoldada al sistema del mundo. Amoldada tal vez a algún gurú
que viene con 7, 8 o 10 pasos que te parecen fantásticos para llevarte al éxito. Pero tu corazón va a seguir carente de lo que es esencial, y es unirse al Espíritu de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque este estilo de vida, este estilo de vida que está enfocado en portarse bien, hacer bien las cosas, sentirse bien y hacer que la gente me admire porque soy una buena persona, es el blanco perfecto para que Satanás te zarandee. Y quiero mostrarte lo que dice, me volvió a quemado, lo que dice acá en Job 2 del 4 al 6. Dice así: Satanás respondió al Señor. Voy a ir un poquito más atrás, porque le dice: entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste que le hiciera daño sin ningún motivo. Y mira lo que le contestó Satanás. Satanás respondió al Señor: piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Espérate un momento. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y empieza esta lucha de Satanás, porque realmente la lucha es de Satanás. Satanás tiene una virtud, y es que no se cansa. Nosotros nos cansamos de orar, nosotros nos cansamos de estar en la presencia del Señor buscando revelación, nosotros nos cansamos de buscar un buen consejo, nosotros nos cansamos de buscar las cosas de Dios, pero Satanás no. Satanás siempre va a apuntar a que tú reniegues de Dios, a que tú dudes de Dios. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor y hirió a Job con terribles llagas. Pero es que yo quería buscar la palabra donde dice que le dijo: lo tocarás, pero no le tocarás la vida. Aquí está: muy bien, haz lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Pero es que aquí, en cuando el Señor le dice no le quites la vida, es porque la vida que el Señor da va mucho más allá que preservar esta vida física. Porque toda la transformación, en toda la angustia y el dolor que puede haber atravesado Job, lo llevó a conocer la verdadera vida. Y cuando uno conoce la verdadera vida, porque Job llega al punto cuando han sido tocados sus hijos, sus bienes, su salud, lo único que no le tocó fue la mujer, pero le tocó todo, y pasa por un proceso en el que se dio cuenta que la religiosidad solamente podría traer condenación y culpa, porque la religiosidad no solamente era de él, creyendo que siempre tenía que ofrecer sacrificio por los pecados de los demás, así él se sintiera puro, sino de sus amigos, que llegaron a juzgarlo a ver qué pecado cometió para que recibiera todo este dolor. La religiosidad lo que le trajo fue dolor, y él entendió eso, hasta que reaccionó y dijo, cuando se vio cara a cara con el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere en medio de tus circunstancias difíciles, en medio de tu crisis. Él quiere que le abres de lo profundo de tu corazón y le digas: Señor, no puedo más. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres con esta relación conyugal? ¿Qué quieres con mis hijos? ¿Qué quieres con este ministerio? ¿Qué quieres, Señor? Y cuando escuches la voz de Dios, tú vas a poder decir, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no le estaba pidiendo restitución. Job no le estaba diciendo: devuélveme a mis hijos, devuélveme mis bienes. A Job le bastó el Señor, porque él sabía que todo lo que había pasado, lo había pasado de la mano de Dios. No sé cuál sea la crisis que estás pasando, si es un dolor en tu carne, en tu mente, en tus finanzas, en tus relaciones. Pero cuando la pases esta crisis y este dolor de la mano de Dios, vas a poder decir como dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque mi vida ha sido preservada. Y Dios va a preservar tu vida en medio de tu crisis para restituirte,
para restaurarte, para restablecerte. Amén. Y esa restitución es la añadidura. Ese restablecimiento es la añadidura, porque la plenitud es que podemos ya no solo de oídas oírlo, sino contemplarlo. Cuando uno contempla a Dios, contempla su protección. Así que mi hermano, yo te insto a que entiendas la dimensión de tener a un Dios que te protege y para protegerte le pone límites sanos, perfectos, puros y eternos a tu existencia para darte lo ilimitado de su eternidad. Qué bello. Y no nos podemos ir sin hablar de justicia. El concepto de la justicia que nos enseña Pablo en la palabra de Dios es ese concepto que viene desde el momento en que Abraham se encuentra con el Señor. Porque todas estas bendiciones que estábamos hablando, que aparecen allí en Génesis y que llegan hasta nosotros por medio de Cristo, Abraham recibió esa bendición de que sería el heredero del mundo, que su descendencia sería bendecida, que el Señor sería su escudo, o sea, su protección. Pero ¿qué dijo? ¿Pero cómo logró que eso fuera una realidad? Porque le creyó a Dios. O sea, que tú que nos estás viendo, podrías decir, bueno, yo quiero ser protegido por Dios. Yo quiero que mis hijos tengan protección. Yo quiero tener la sabiduría para saber cómo manejar mi hijo adolescente, la rebeldía, la falta de respeto a la autoridad, todas esas cosas que de pronto empiezan a aparecer en esas relaciones de hoy. El Señor le dijo a Abraham, aquí está este paquete de bendiciones. Como quien dice, ¿qué me dices? ¿Lo tomas? ¿Lo dejas? Abraham dijo, yo creo. Amén. Y cuando Abraham creyó ese evangelio que le estaba siendo expuesto en ese tiempo, en ese momento, porque eran buenas noticias para Abraham, Abraham dijo, yo creo, y el Señor lo declaró justo. Y es esa justicia que es la aceptación por parte de Dios, la que viene a nosotros por medio de la obra de Cristo. Voy a leer en Gálatas 4, perdón, en Romanos, bueno, es que Gálatas también habla del mismo concepto, pero en Romanos 4:13 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Él sería heredero del mundo, pero se la hizo a su descendencia. Y no por obedecer unos preceptos, por obedecer unos reglamentos, como muchos van a pensar ahora, ¿qué tengo que hacer? Memo, ¿qué tengo que hacer para que Dios me proteja? ¿Qué tengo que hacer para que tenga sabiduría? ¿Qué tengo que hacer para quitarme esta culpa, este remordimiento? Y acá dice, no fue hecho por medio de preceptos o una lista de cosas que tuviera que hacer. Digo, por medio de la justicia que viene por la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, para nada sirve la fe. Queda anulada la promesa, porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley no hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Abraham creyó contra esperanza, en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de las naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y Pablo dice que esta descendencia entonces es Cristo Jesús. Cuando tú crees en la obra de Cristo, esa justicia también es imputada a la persona que cree. Tú y yo creemos hoy en Cristo, esa justicia se nos es entregada por gracia. Y esa justicia significa aceptación por parte de Dios. Amén. Significa volver a comunicarnos, volver a reconectarnos con nuestro Papá eterno y por tanto convertirnos nuevamente en sus amados hijos. Al reconectarnos con Él por medio de la obra de Cristo, o sea, al creer en el Evangelio, recibimos esa justicia que nos da vida, que nos da sabiduría, que nos da entonces protección. Amén. Que nos, al volver a restablecer esa conexión divina, estamos seguros de que el Señor empieza a darte la revelación de cómo amar
a tu adolescente rebelde, cómo restaurar esa relación rota, cómo hacer para que eso que pareciera que no tiene cabeza ni pies empiece a tomar sentido, porque vamos a tener una conexión directa con el Espíritu de Dios a través de la justicia que Cristo logró para nosotros. ¿Y cómo lo obtienes? Por la fe en Cristo. Amén. Y yo creo que estás muy familiarizado con el Salmo 91. Y el Salmo 91 en el versículo 9 dice: si haces al Señor tu refugio. Esto quiere decir que tienes que tomar una decisión. Y es la decisión de creer. Porque la única forma de hacer al Señor nuestro refugio es a través de la obra de Cristo. A través de recibir la justicia, la justificación, la salvación, la renovación y la santificación, que solo la puede hacer el Señor Jesús. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor te dice, el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. La única forma de hacer del Señor nuestro refugio es a través de Cristo. Y tus límites en Cristo son todo el poder de Cristo en ti y a través de ti. Así que vamos a orar por las peticiones que nos dejaron en nuestro chat. Y vamos a poner el corazón y la vida de todos los que nos ven, los que conocemos y los que no conocemos, porque el Señor sí los conoce. El Señor traspasa esta tecnología, traspasa la ausencia de muchos, porque el Señor está en todas partes. Entonces quiero que cierres tus ojos y vamos a orar primero por tu necesidad. Yo oro por María y tú oras por Dorita, ¿bueno? Así que vamos a orar por ti. Yo no conozco tu necesidad, pero el Señor sí la conoce. Amén. Entonces vamos a hacer hoy la decisión primaria, la decisión primera, el fundamento de nuestro crecimiento. Y es decidir que hoy hacemos de nuestro Señor nuestro refugio a través de recibir el perdón de Cristo para salvación, a través de recibir la redención de Cristo para una nueva oportunidad, a través de la cruz del Calvario que nos dio el perdón de nuestros pecados y en las llagas de Cristo fuimos sanados, pero también recibimos y hacemos y creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que le oramos no a un Dios de muertos, sino a un Dios de vivos, capaz de revivir nuestras finanzas, capaz de revivir nuestros sentimientos, capaz de revivir nuestra sangre contaminada, capaz de hacer crecer nuestros huesos, capaz de crear nuevas neuronas y nuevos músculos y nuevos huesos en el nombre de Jesús. A ese Dios que nos protege de la enfermedad y que aún nos rescata del foso de la muerte, a ese es el Dios que oramos hoy por tu necesidad. Hoy clamo en el nombre del Señor Jesucristo que Él sientas su presencia de una manera como nunca la has sentido y seas consciente de cuántas veces el Señor te ha preservado de la muerte y te ha preservado de la enfermedad.
Si tuviste COVID y fuiste levantado en victoria, es porque Dios es tu protector. Si aún en medio de esta pandemia nunca te contagiaste, es porque Dios te ha protegido. El Señor es tu escudo y tu protección. El Señor es tu amparo y tu fortaleza. En medio de tu crisis matrimonial, el Señor protege tus hijos, protege tu integridad personal, protege tus finanzas y le da cordura a tu mente para pensar con sabiduría, para perdonar sin esperar que ni siquiera te pidan perdón, sino que puedas extender la gracia que has recibido, porque tú fuiste perdonado primero. La protección de Dios se extiende sobre tu vida y al extenderse sobre tu vida se extiende sobre tus hijos, sobre tus nietos y sobre tus generaciones. El Señor protege tu entrada y tu salida. El Señor no permitirá que tu pie resbale en decisiones que no te convienen. Hoy el Señor te va a dar claridad mental para decidir coherentemente con los propósitos divinos y no con el egoísmo de tu corazón o la ambición de tu alma. Hoy el Señor protege tu corazón de involucrarte con la persona incorrecta. Hoy la protección del Señor viene sobre tu mente y te libera de todo aquello que te ata a la depresión, a la amargura, a la tristeza y a las ganas de quitarte la vida. Hoy el Señor libera tu mente de toda depresión, de toda ansiedad, de todo desasosiego, porque Él es tu escudo protector para tu mente. Hoy el Señor une su espíritu al tuyo para vivificarte y sacarte de las cadenas de opresión, de la pornografía, de la homosexualidad, del adulterio, de la fornicación, porque Él es tu escudo protector. Él es el único que te permite pelear contra tu pecado en victoria, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. No son tus buenas intenciones las que van a dejar que peques, sino el escudo protector que te sostiene cuando viene la tentación. Hoy oro en el nombre de Jesús para que tus labios sean sellados a toda maldición y por la protección de Dios la sabiduría venga sobre tus labios para hablar bendición sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tus finanzas y sobre ti mismo. Hoy oro por la protección del Señor sobre tus relaciones, con tus familiares, con tus padres, con tus hermanos. Esa protección que restaura aquello que la necedad de nuestro corazón destruyó. Hoy oro al Dios de la protección que levanta nuestra fe, que rompe con la religiosidad que nos tiene atados a la amargura y nos levanta para vivir en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque esa es tu protección contra Satanás, porque no puede tocar nuestra vida. Y hoy nos paramos firmes y le decimos que no tiene poder y autoridad sobre nosotros, y en el nombre de Jesús tiene que huir. Hoy oramos frente a este sistema del mundo que nos quiere llevar a trabajar y a trabajar y a trabajar sin descanso en nuestro cuerpo y en nuestra mente, porque nos agobian las deudas y los deseos ambiciosos de nuestra carne. Hoy clamamos al Dios de sabiduría para que nuestra mente tenga paz mental, para que tengamos dominio propio y no nos endeudemos. Que venga tu protección sobre nuestras decisiones financieras, para compartir con el necesitado y dejemos de ser egoístas, que trae pobreza espiritual. Hoy oro en el nombre de Jesús, porque experimentemos la protección de Dios real, de guardarnos, de seguir comiendo del fruto del mal y solo beber del agua de vida que nos vivifica, que nos nutre y nos hace bendición para otros. Y Dios, yo de manera especial en esta noche, te pido por mi amiga y mi hermana Mariette, Señor. Sus dolores son nuestros dolores, sus preocupaciones son las nuestras y por eso como cuerpo de Cristo venimos delante de ti para poner a su hermana Janet y a su hermano Alfonso, Señor. Oro para que ellos en este momento de sus vidas puedan encontrarse contigo, que eres la fuente de la sanidad para sus cuerpos y para sus almas. Sopla aliento de vida, Señor, sobre la vida de Janet y sobre el corazón de Alfonso, Señor. Que puedan empezar a edificar sus vidas sobre el fundamento, Señor, de su fe en ti, Dios, y ver milagros y prodigios en su salud, en sus negocios, en sus hijos y en sus corazones, Señor.
Y de manera especial, hoy te pido, Padre, que venga tu protección sobre la mente de mi hermana, Dios. Que como dice tu palabra, Señor, ella en paz pueda acostarse y asimismo pueda dormir plena y satisfactoriamente, Señor. Porque en ti ella ha puesto su confianza, Dios. Oro para que sea liberada de todo aquello que le impide el descanso tranquilo, Señor. Gracias, Dios, porque tú vas a cambiar lo que tengas que cambiar alrededor de su vida para que ella pueda disfrutar de la plenitud de tu paz, de la plenitud de tu gozo y la plenitud de tu provisión. Y en ella oro por cada persona, Señor, que batalla con su mente, porque en ti, Señor, encontramos la protección de nuestra mente, que es tener ahora como heredad la mente de Cristo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos también a orar por las peticiones de Dorita, nuestra hermana. ¿Esto que dice acá? Neira. Vamos a orar por Neira, por su situación económica. Padre, gracias. Tú conoces, Señor, la necesidad de Neira, de su familia. Y tú eres un Dios protector, un Dios que suple las necesidades. Aún antes de que nuestros labios se abran, tú ya las conoces todas y suples conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Vas a sorprenderla, Señor, con provisión sobreabundante. Oramos por sanidad para María, para Rafael. Sanidad, Dios mío, rechazamos ese cáncer en sus huesos y proclamamos que tú fluyes en espíritu de vida, transformando esos huesos en huesos nuevos, bendiciendo esa médula, haciéndole producir células nuevas, huesos nuevos, cartílagos, ligamentos y músculos, que su sangre sea renovada, que tu presencia descienda sobre él y traiga sanidad total desde los pies a la cabeza, Señor. Al igual que Nancy Mejía, Leida Zapata, toda artritis, todo reumatismo lo rechazamos y lo reprendemos en nombre de Jesús. Bendigo la vida de Maurice, bendigo su columna vertebral, bendigo sus vértebras, sus discos gastados. Oramos para que seas tú trayendo renovación ahora en sus discos. En este instante, él siente fuego consumidor que destruye toda inflamación, que destruye toda célula extraña y que trae nuevo tejido óseo en su médula espinal, en sus vértebras lumbares, en su cadera, nuevo tejido óseo en sus rodillas, nuevos meniscos, nueva rótula, nuevos ligamentos. Todo el dolor desaparece en el nombre de Jesús. Por Nancy, para que haya restauración en su hueso, de sus piernas, su tibia rota es nueva ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Traemos también, Señor, la vida de la cuñada de Dorita, Señor, para que pueda, Señor, restaurar ese apartamento, Dios mío. Bendice sus finanzas. Guíala, Señor, con sabiduría. Trae la persona adecuada, Señor, en la venta de ese bien, Dios mío. Tú conoces que es para tu gloria, Señor, y para darte a ti la honra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos descansar sabiendo que tú siempre, siempre escuchas nuestras oraciones, que como nos enseñabas hace unos días, suben como olor fragante, porque nosotros mismos somos olor fragante para ti, Señor. Gracias, Señor, por Walter, por Elizabeth, Señor, que los traes ahora a nuestra mente, por su hijo Walter, Señor, por Mafe, por los que están viajando, Señor, los bendecimos en nombre de Jesús. Gracias, Señor, por nuestras familias en los otros países, en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, Señor, en Finlandia, en Australia, en España, en el nombre de Jesús, por María Ninfa, Señor, para que la restaure, Señor. Trae, Señor, restauración de sus bronquios y pulmones, quita la neumonía, bendice su respiración, que pueda salir de cuidados intensivos, en el nombre de Jesús. Y por todos los que están ahorita, Señor, sufriendo en una unidad de cuidados intensivos, que puedan ver, Señor, sanidad, Dios mío, que pueda haber una salida a esta epidemia del COVID,
Sabemos que tú venciste todo dolor, toda enfermedad en la En el cruz nombre de Jesús. Amén. y que por tus llagas somos curados. Amén. Y todo aquel que cree en ti es curado por tus llagas, por tu Amén. sangre, por tu cuerpo roto, Señor. Aleluya. Recibimos por gracia esa provisión de sanidad, de protección, de libertad, Amén. Señor. Cada En área el de nombre nuestra de vida, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. El Señor Y los amén. bendiga. Nos conectamos el domingo al servicio a las 10:30. 10:30, Y el próximo Facebook miércoles, Live. 7:30. Si te gustó, si es de bendición para tu vida, compártelo. Sigue ayudándonos a esparcir la buena semilla, porque muchos necesitan encontrarse con este Dios que protege, que sana, que libera y que quiere mostrarnos su amor en diferentes maneras. El Señor los bendiga. Antes de que nos Gracias. vayamos, me acordé de una palabra para que se la lleve allá. Que qué coincidencia que Efesios 6:14 dice que el Señor es nuestra armadura. Y parte de esa armadura es el escudo de la justicia. Imagínate que la justicia de Cristo, que viene por la fe, es nuestro escudo protector. Amén. Amén. Chéverísimo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. Nos vemos la próxima semana. Amén, amén. Y el domingo a las 10:30. Bye. Gracia y paz.